7:32 de la mañana. Bueno, en este segmento que trata de entrevistas, estoy acompañado de una colega, de una periodista, que tiene más de 20 años en el rubro de la venta consultiva y se está o es especialista en la venta consultiva de tecnología. ¿Ok? Nos referimos y le damos la cordial bienvenida a Karina Valdivia Saravia. Ella es experta en venta consultiva Telco TI. Bienvenida, Karina. ¿Cómo estás, Luis? Muchas gracias. Buenos días a tu público. Bien, Karina, para empezar, a ver, Telco TI. Desásnanos. Cuéntanos, ¿qué es Telco TI? Sí, bueno, para comentarte, Telco TI significa telecomunicaciones. Lo que sucede es que es una palabra bastante grande, entonces en este mundo lo hemos reducido a Telco TI, ¿no? Tiene que ver con los servicios de telecomunicaciones como el Internet, como la telefonía digital, la ciberseguridad, los enlaces entre sedes, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con tecnología también, ¿no? Con Ahora, servicios. venta consultiva en servicios de tecnología. Wow. ¿A qué se refiere Bueno, esta nomenclatura? en realidad, la venta consultiva en tecnología tiene que ver justamente con las necesidades básicas de toda compañía, de toda empresa, que tiene que ver con la conectividad. La conectividad es parte de nuestro día a día y tenemos que abrazarla, ¿no? A veces tenemos algunos desafíos, los consultores que transcurrimos en el mundo corporativo, y estos desafíos tienen que ver con una falta de capacidad de escucha de muchas personas, tienen que ver con los decisores, tienen que ver a veces con personas como tienen unos cargos que no son puntualmente de sistemas y que a veces por desconocimiento, a veces por ego también, o por ignorancia, ¿no? No escuchan y no se insertan en la comunicación. Nosotros los consultores debemos preocuparnos de evangelizar puntualmente, ¿no? Porque el conocimiento abre puertas. Cuanto más conozco, es más importante porque tomo mejores decisiones en esto. Entonces la venta consultiva tiene que ver con ello, ¿no? Con enseñar, básicamente. Enseñar y sobre todo ser empático. Claro, por supuesto. La empatía es muy importante para la venta, Así es. porque no solamente es vender por vender, sino es también formar equipo, formar eh, ese binomio entre el vendedor y el comprador, pero estrechar también vínculos que van más allá de lo que es la venta. Claro, porque la venta consultiva no solamente tiene que ver con vender un servicio, sino con construir vínculos sanos. Cuando tú construyes vínculos sanos con el cliente te acompaña. Y eso me ha pasado a mí desde la fecha en que estoy en el mundo de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, es importante y es bonito cuando en el lapso del tiempo, más allá de la empresa a la que uno represente, uno construye vínculos sólidos, ¿no? Y desarrolla amistades, ¿no? El, el vendedor, la persona que se dedica a esta actividad, ¿cómo, ¿qué habilidades debe tener? ¿Hay habilidades especiales para vender y en este caso la venta de tecnología, de servicio de tecnología? Lo que sucede es que cuando una persona se dedica a la venta de tecnología o la venta consultiva Telco TI, tiene que desarrollar mucho la escucha activa. Es muy importante, primero, escuchar a nuestro interlocutor porque va a permitir identificar cuáles son sus dolencias. Y en la venta consultiva es importante aplicar ciertas metodologías que nos permita calificar dolor, decisión y presupuesto. Dolor, decisión, presupuesto. Claro. Cuéntanos cómo es este tema de Es una dolor. metodología de una empresa mundial en ventas que se llama Sandler, que la estudié cuando estudiaba neuromarketing y neuroventas, y me permitió conocer que el cliente que no siente dolor no toma acción. Y esto tiene que ver básicamente con el desarrollo o el adentrarnos en realidad al cerebro reptil. El cerebro reptil nos va a permitir eh, responder de una manera primitiva ante un estímulo, ¿no? Entonces, cuando las personas van a adquirir algún servicio o algún producto, internamente ya conocen cuál es la decisión que van a tomar. Lo que pasa es que no la manifiestan. Y nosotros, los consultores, debemos estar preparados para poder identificar esas necesidades primarias de los clientes y acompañarlos en el proceso. Entonces, cuando la persona siente que hay un acompañamiento, que hay una empatía, que hay una voluntad de dar, en realidad se muestra ávido a poder comprar, a poder adquirir, a poder interactuar, ¿no? En este caso, en las necesidades. Ahora, efectivamente, hay que ser empático también porque definitivamente pues el cerebro reptiliano es el cerebro primitivo de las personas que es el que
toman las decisiones por impulso. Así Y es. ustedes como expertos en la venta, en la asesoría, en la consultoría, deben tener muy claro primero lo que quieren y segundo, tener un lenguaje adecuado para llegar a ese cerebro decisorio, vamos a ponerle así, para que la persona o empresa justamente tome el argumento y compre su servicio o este producto. Hablemos de justamente el lenguaje. ¿Cómo tiene que ser el lenguaje del consultor en venta de tecnología? En realidad, en el lenguaje tenemos que ser, digamos, políglotas, ¿no? Y hablar, claro, porque tenemos que hablar en varios términos, en varios tipos de lenguajes. Hay un lenguaje que se traslada al jefe de sistemas, otro lenguaje que nosotros dirigimos al gerente general o al gerente de finanzas. El gerente en finanzas no siempre entiende de tecnología, el gerente general de la misma manera. Entonces, cuando hablamos con un jefe de sistemas, le Ujú. tenemos que decir que nosotros nos preocupamos de que cuando hay una caída de servicio no se tenga que levantar a las 2 de la mañana. Cuando hablamos con un gerente general, le hablamos de retornos de inversión, de la misma manera con un gerente de finanzas. Entonces tenemos que ser medio psicólogos, ¿no? Medios lectores de los movimientos, del lenguaje no verbal, tenemos que ser médicos para atender esos dolores, ¿no? Calificar la decisión, calificar el presupuesto. Entonces es un desafío bien interesante para los que nos dedicamos a la venta consultiva muchos años, el poder encontrar esa clave que nos va a permitir llegar al cliente, Y ¿no? más aún, Karina, si es que estamos viendo que la tecnología, como hemos apreciado hace instantes, recién en el Perú está iniciando esos pasos, ya caminando un poquito. Es cierto, ustedes tienen que ser pues de psicólogos, de médicos, bilingües, docentes, porque tienen que explicarle también a las empresas, a los ejecutivos, cómo funciona ese tema de la tecnología. Sin embargo, como es un aprendizaje, no estamos exentos de errores. ¿Qué errores de repente tú has podido ubicar y que se pueden mejorar en este tránsito del desarrollo de la actividad de los expertos en consultoría de tecnología? Mira, básicamente lo que he podido detectar, y hablo también porque en mis inicios también me sucedía, no todas las personas estamos dispuestas a adquirir un servicio, ¿no? No todos son clientes potenciales para un servicio que nosotros comercialicemos. Entonces es importante situarnos puntualmente en las necesidades del cliente y de esa manera poder desarrollar sus inquietudes, ¿no? Sus inquietudes, sus necesidades y por dónde están ellos requiriendo que nosotros los atendamos para poder llegar a un punto clave donde hagamos una buena conexión y poder desarrollar una oportunidad. Karina, estaba pensando en formularte esta pregunta, o sea, y acá me salta esta palabra, confianza. ¿No? ¿Cómo se construye la confianza entre el consultor de tecnología y la empresa? Llámese empresa, pues, a las personas que van a tomar la decisión, ¿cierto? ¿Cómo vas a construir esa confianza, ese puente? Bueno, es importante cuando uno tiene una labor consultiva poder entrar con una actitud de empatía, con una actitud de servicio, con una actitud de dar al cliente. De esa manera, nosotros, los ejecutivos comerciales, nos preocupamos de generar y de sembrar esa confianza con el cliente. Eso no sucede en una primera cita, no sucede de repente en una segunda cita, se va construyendo conforme hay el relacionamiento y hay la interacción con el cliente. A veces hay clientes que son bastante difíciles, ¿no? Y esa es la habilidad nuestra de poder engancharlos, ¿no? Con cierta acercamiento, palabras claves, hablarle en su mismo lenguaje, ponernos en modo rapport, ¿no? Que nos permita conectar directamente con esa parte sensible del cliente que es la apertura hacia nosotros, ¿no? Y el desafío entonces que ustedes tienen, ¿cuál sería? En realidad el desafío más grande es poder abrir esa puerta fría, ¿no? Que en realidad, ¿qué es lo que nos pasa a todos los que nos dedicamos a la venta consultiva? Es abrir esa puerta fría, conectar en frío. La conexión en frío es bastante difícil, pero hay que investigar, hay que
conocer al cliente, poder hablarle de su industria, de su crecimiento, de cómo lo hemos podido abordar, cómo podemos conocer sus servicios y hablando de sus negocios, hablando de su crecimiento, vamos a poder acercarnos un poquito porque estamos hablando el mismo lenguaje, ¿no? Claro. Ahora, por ejemplo, en mi caso, ¿puedo ser vendedor? ¿Quiénes pueden ser vendedores o vendedores consultivos de tecnología? En realidad, todas las personas en el mundo vendemos. Así. Todas, absolutamente todas. Un médico, un ingeniero, un periodista, un productor, todos vendemos realmente. Lo que sucede es que vendemos nuestro trabajo, nuestra forma de ser, nuestras actividades. Una secretaria es una buena vendedora porque gestiona, porque hace las llamadas, saca las citas, hace documentos. Entonces, todos vendemos de alguna manera. Lo que sucede es que la venta consultiva tiene que ver con entender al cliente. Y un buen vendedor no es aquel que llega a la cuota todos los meses. Un buen vendedor es el que construye y que solidifica vínculos. Ese es un buen vendedor. Esa es una muy buena frase. O sea, el vendedor no solamente tiene que fijarse en la cuota que le han establecido, sino el formar esos vínculos con las empresas, con los directivos, con los gestores, con los decisores. Porque a veces se ven muchas empresas que se les exige al trabajador, ¿no es cierto? Dice, no, tu cuota tiene que ser tanto y si no, pues te voto o simplemente ya no se te paga lo mismo, qué sé yo. Pero en realidad se está dejando de lado algo muy importante con lo que empezaste, que era la empatía. La generación de puentes entre el cliente y la empresa. Más bien tenemos una llamada telefónica, me informan, sí. Hola. Aló. Hola, buenos días. No se escucha. Ahí se escucha, no. No tenemos No. todavía retorno. ¿Me informan? Hola, Sí, ahora sí. Buenos buen días. día. Hola, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Quisiera poder realizar una pregunta respecto a la entrevista de hoy, me parece muy interesante. Claro, ¿tu nombre cuál es? Y quisiera preguntarle a la señorita, Sí. felicitarle por estar bastante interesante lo que está exponiendo, hablando. Quisiera preguntarle si para ser vendedor consultivo hay alguna habilidad particular que se pueda trabajar, cuáles son los tips que ella puede brindar para los que estamos interesados quizás en incursionar en ese lado de la tecnología, ¿no? Perfecto, gracias. Sí, Karina. gracias por la pregunta. Para ser vendedor consultivo, en realidad, uno le tiene que gustar ayudar al otro, ¿no? Y es una actividad bastante enriquecedora, porque cuando te das cuenta que ayudas, edificas, en realidad, y la oportunidad de ayudar a una empresa a crecer y a poder crecer no solamente en temas de servicios, sino en todo orden de cosas, porque aparentemente el vender tecnología únicamente es equipamiento, es temas IoT o es inteligencia artificial, pero en realidad la venta consultiva telco te iba más allá, porque impacta en todas las áreas de la empresa. Entonces, para responder a la pregunta de tu oyente, Ujú. tiene que ver básicamente con querer servir al otro. Claro, es el servicio, Es el servicio a la venta que consultiva. es muy importante. Y justamente, ¿no? Venta consultiva, tú vas construyendo también ese binomio y fortaleces los lazos con las empresas. Lo que te comentaba previo a la llamada era, o retomando ello, es que eh, si nosotros pudiéramos simplemente trabajar no en el sentido, solamente, ¿ah? En el sentido de números, sino también en construir lazos con los clientes. Eso es muy, muy importante para las empresas. Y ustedes justamente son esa bisagra, ese puente que va Claro. entre la consultoría y el empresario, ¿no? Así es, muy, muy claro lo que dices en realidad y suscribo esas palabras, ¿no? Realmente, porque cuando tú construyes un vínculo, ese vínculo se va a mantener. Y me ha pasado desde que yo empecé, pues en el año 2007, tengo clientes que me acompañan desde esa fecha y son clientes que se han vuelto mis amigos.
¿no? Eso es bueno. Entonces, finalmente estás construyendo vínculos sanos, vínculos sólidos desde la empatía, desde el dar y con transparencia, ¿no? Que finalmente con lealtad, con transparencia, con honestidad. Y si estás en otra compañía, simplemente lo guías, porque ya se volvió parte de tu círculo cercano. Y eso es muy, muy bonito y muy enriquecedor, en realidad. Karina, en todos estos años que tienes en el rubro de la consultoría, de la venta consultiva de tecnología, ¿qué, digamos, qué anécdotas has tenido en todo este tiempo de tu trabajo que has podido percibir, notar, gestionar y, por qué no, resolver? Bueno, qué buena pregunta, ¿no? Porque me llevas al recuerdo de hace algunos años, estuve en alguna compañía y había un desafío bien grande que cumplir, que era atender a un cliente e instalarle un servicio en corto tiempo. Regularmente en las instalaciones, en los servicios que tiene que ver con telecomunicaciones, puntualmente con conectividad a Internet, se dan en 15 días, en 25 días, dependiendo de cómo sea la forma en que se va a atender al cliente. Sin embargo, en este caso el desafío fue bastante grande porque tuvimos en realidad no únicamente la labor mía, sino la labor de los ingenieros y del personal técnico. Pudimos hacer una instalación en 3 días, ¿no? Entonces, en realidad era dedicarnos de lleno a atender a este cliente, porque la penalidad que él iba a tener si no lo lográbamos atender era muy grande, ¿no? Eran muchos miles de soles la penalidad por no cumplir en los tiempos. Entonces, a veces esos desafíos nos lleva a poder buscar nuestros recursos internos, a poder conectarnos con personal interno de la compañía, colaboradores que tienen la misma filosofía, que es servir. Entonces es importante cuando conectamos en nuestro alrededor con personas que nos permiten construir ese puente. No solamente el mérito es del consultor, el mérito es del gerente, el mérito es de la parte técnica, de la infraestructura, de poder tener personas que nos ayuden y que conversen en el mismo lenguaje de nosotros. Claro, suscribo lo que estás manifestando. Karina, a ver, si yo quisiera comenzar en este, digamos, actividad de la venta consultiva, y bueno, nuestros amigos que nos están apreciando, están escuchando y viendo el programa, también están con eso, con esa decisión de cruzar el puente y aventurarse, por qué no decirlo así, o de tomar la decisión de ser asesores consultivos en tecnología. Tú, con la experiencia que tienes, ¿qué le aconsejarías a esta persona? ¿Cuáles son los primeros pasos que podría seguir esta persona que tú le puedes aconsejar? Mira, qué importante tu pregunta, porque en realidad el vender es una forma de dar, siempre es una forma de dar. Y va a depender de qué tipo de venta yo quiera hacer, una venta transaccional o una venta consultiva. Entonces, si yo soy un estudiante, digamos, de administración y voy a empezar en el rubro de la venta consultiva, lo primero que tengo que interiorizar es cuánto me gusta servir, ¿no? Preguntarme a mí mismo internamente cuánto me gusta servir. Y en base a cuánto me gusta servir, es que pienso si ese es el momento adecuado para dedicarme a ello. Y empezar por conocer a quién le voy a vender, ¿no? Digamos, si voy a visitar una empresa, tengo que saber qué empresa es, quiénes son los decisores, cómo está en el mercado, utiliza redes sociales. Hay una investigación previa que se tiene que hacer. De la misma manera como hacíamos los periodistas en nuestras épocas, pues de la misma manera hay que investigar tu interlocutor, con quién te vas a entrevistar. Y eso te va a dar herramientas para saber llegar con preguntas claves, con conocimiento y poder sentir una empatía de lo que él viene viviendo, ¿no? O sus necesidades o los desafíos que tenga. Claro, ahora, con respecto a lo siguiente, dar consejos desde tu óptica, desde tu punto de equilibrio, dame consejos tanto para la empresa como para los vendedores, los consultores. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para ambos rubros? Bueno, me gustaría empezar por la empresa, por las empresas, porque en realidad es un desafío que vengo atendiendo muchos años y es muy importante cuando los decisores tienen una escucha activa. En realidad es más sabio el que escucha al que reacciona. Entonces es importante aprender a escuchar. Aprender a escuchar no es comprar, no es negociar, no es transar, simplemente es aprender, ¿no? Entonces,
cuando tengo la oportunidad de aprender un punto más de lo que yo desconozco, ya estoy creciendo. Y creo que eso es una clave importante para todo aquel empresario o persona que quiere un servicio, ¿no? La tecnología ha venido para acompañarnos, para ayudarnos a crecer, para rentabilizar nuestros negocios. Sin embargo, sucede que no muchos están dispuestos a ello. Entonces, hay que dejar un poco la ignorancia, el ego, la vanidad, ¿no? Y darle carta abierta a ello, en el caso de los empresarios. Y en el caso de los consultores, pues es conectar con los clientes desde el conocimiento, aprender a evangelizar con empatía, con formas, teniendo una metodología basada en calificar, como les decía anteriormente, ¿no? Dolor, decisión y presupuesto, para poder saber si estamos en el punto exacto o estamos fuera de lugar, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí estoy leyendo un comentario. Dice, es impactante oír a la entrevistada y nos da esperanza de no renunciar a este rubro que es muy retador de cumplir la cuota, ¿no? Es importante lo que se estaba mencionando en cuanto a que no solamente hay que ver el tema de cifras, sino también el tema humano. Claro, ¿no? Lo que pasa es que va de la mano, ¿no? Va de la mano las cifras con el tema humano. Entonces tenemos que buscar hacer un balance. El punto medio de las cosas es el equilibrio. Entonces, como consultores estamos desafiados siempre a cumplir un objetivo de venta mensual, como toda compañía en el mundo. Sin embargo, el balance entre la cuota y el equilibrio de poder ayudar al cliente es el punto medio de las cosas, y creo que eso sería el punto medio aristotélico, como se claro, dice, ¿no? el objetivo que tendríamos que cumplir, ¿no? En realidad. Claro. Sí. Y es más, mira, la persona que está escribiendo, bueno, tiene por nombre Peace on the Green Forest, dice, ¿puedo preguntar dónde da clases de ventas consultivas? Imagínate. Sí, luego al final vamos a dejar mis redes sociales para que me puedan Bien. contactar por ese medio. Muy bien, Karina. A ver, últimas recomendaciones, tips que puedas dar justamente a raíz de lo que nos está mencionando esta persona, Peace on the Green Forest. Sí, en realidad lo importante de toda aquella actividad que nosotros hagamos en la vida, tenemos que pensar que al lado de nosotros siempre hay alguien que necesita aprender. Hay que tener paciencia, hay que poder ser proactivos, tener actitud. En realidad, sin actitud difícilmente conseguimos las cosas, ¿no? Entonces, los tips que le daría a aquellos que recién están empezando, no bajen la guardia, ¿no? ¿Por qué? Porque el hambre comercial hace que nosotros vayamos por los objetivos, ¿no? Entonces, echarle ganas, porque sí se puede, sí se puede. Lo que pasa es que no siempre se puede en el tiempo que se necesita, pero siempre se pueden hacer cosas cuando uno tiene ganas de hacer las cosas. Muy bien amigos, entonces imagínense, la venta consultiva es servir, dar, ser empático y tener escucha activa. Muy bien, Karina, muchísimas gracias. Por acompañarnos, por ilustrarnos en este tema tan enriquecedor. Y a ustedes también por escucharnos, queridos amigos. Nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de su programa Mente Maestra. Desde aquí, un ciberabrazo a todos ustedes. Hasta el próximo sábado.